Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Buenos días, sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a retomar, por un lado, en la presentación de la clase pasada, enfocándonos fundamentalmente en el paradigma científico moderno, ¿no? Vamos a trabajar bastante con el paradigma moderno porque es un paradigma que nos atraviesa desde el punto de vista científico, ¿no? Aún hoy día. En el paradigma moderno que empezamos a desarrollar la clase pasada, se suceden una serie de acontecimientos muy importantes desde el punto de vista tanto cultural como político, como económico y como científico, ¿no? O sea que se dan una serie de transformaciones a partir del siglo XVI muy importantes. Bueno. Voy a compartir la pantalla. A ver. La clase pasada nos habíamos enfocado bastante, con bastante detenimiento, en la cuestión de la forma en la que en el periodo medieval y en el periodo antiguo se pensaba el mundo desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista de el lugar que ocupa el hombre, los hombres y las mujeres en el universo. Y lo que decíamos era que yo les había puesto este grafiquito que me parecía como muy importante porque es completamente distinto a la forma en la que hoy vemos el mundo, ¿no? Esta era la forma en la que se pensaba el mundo en el periodo antiguo y medieval desde el punto de vista astronómico, ¿no? Nuestra imagen del universo era la de un universo cerrado. Fíjense que la Tierra, que está en el centro, está rodeada de esferas que giran en torno a la Tierra, o sea, esas circunferencias que están por fuera de la Tierra son circunferencias que remiten a la trayectoria que seguían las esferas, ¿no? O sea, y las esferas giraban en torno a ¿qué? De acuerdo a este gráfico. A la Tierra. A la Tierra. Exacto, o sea, si ustedes lo miran, van a ver que está la esfera de la Luna, la esfera de Mercurio, la esfera de Venus, la esfera del Sol, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas fijas finalmente, ¿no? Con lo cual, lo que vemos es que, de acuerdo al periodo antiguo y medieval, la Tierra es el centro del universo y hay esferas que giran en torno de la Tierra, como la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, ¿sí? Y el universo es cerrado, o sea, donde están las esferas al final, que son las estrellas fijas, que además las estrellas eran fijas para esta cosmovisión, las estrellas eran fijas, pero además ahí se termina el universo, ¿no? Con lo cual el universo es cerrado y la Tierra es el centro del universo. Dos propiedades importantes y que contrastan con la forma en la que vamos a empezar a ver el universo a partir del siglo XV, ¿no? Hasta a partir del siglo XV-XVI. Bueno, en contraposición, esta es una teoría geocéntrica, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a venir? Una teoría que, ¿cómo se va a llamar a partir del siglo XV? Esa teoría del mundo acerca del rol o del lugar que ocupa el mundo en el universo, que ocupa la Tierra en el universo. Es decir, estamos haciendo un análisis desde el punto de vista del cosmos, ¿no? O sea, un análisis astronómico, cosmológico, digamos, ¿no? Se me confunde cosmogónico con cosmológico. Un análisis cosmológico, o sea, estamos pensando el universo desde este punto de vista. ¿Cómo lo vamos a ver a partir del siglo XV?
¿qué teoría va a surgir? La heliocéntrica, ¿no es? Exactamente, la teoría heliocéntrica. ¿Y qué plantea la teoría heliocéntrica? ¿Que el Sol es el centro del universo? En realidad, voy a ser más precisa, digamos, que la Tierra gira en torno al Sol, porque el problema es que el Sol tampoco va a ser el centro del universo. En realidad, el Sol es el centro en torno al cual gira la Tierra, pero no el universo, porque el universo pasa a ser como, acá se lo ve cerrado, pero ¿cómo es el universo? ¿Cómo es que pensamos el universo hoy día? Infinito. Infinito. El universo es infinito. De nuevo me remito al documental Cosmos. Miren Cosmos y miren cómo es el universo. O sea, en el documental Cosmos se propone un viaje, digamos, un viaje imaginario hacia el universo y se muestra cuál es nuestra teoría actual acerca del universo. Y nuestra teoría actual acerca del universo es que el universo es un universo infinito. O sea, el universo es infinito, no tiene fin, básicamente. En el documental, es un documental científico, ¿no? Pero hay un componente interesante en el documental y es que se propone hacer un viaje valiéndonos de la ciencia y de todos los descubrimientos que hizo la ciencia hasta el momento, pero valiéndonos de una herramienta que es nuestra imaginación, dice el presentador. Y entonces lo que hace es proponer la existencia, imaginaria por supuesto, la existencia de una nave. Esa nave es la nave de la imaginación. Y entonces, con la nave de la imaginación, se muestra, se propone una mirada acerca de cómo es el universo. No podemos ir al universo a ver cómo es, observarlo con nuestros ojos, con nuestros sentidos. Apenas podemos hacer un viaje a la Luna, hacer un viaje a Marte. Hoy contamos con telescopios gigantes que están en el espacio, etcétera, pero no podemos hacer un viaje, digamos, por el universo porque no tenemos naves que nos permitan poder abarcar o ir más allá de nuestro sistema solar ni siquiera, ¿no? O sea, estamos hablando de distancias enormes, inimaginables para nuestro sentido común, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cambia a partir del siglo XV, uno de los cambios que se producen es que cambia la imagen que los seres humanos comenzamos a tener acerca del universo. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XV? Bueno, en el siglo XV, en realidad ya a mediados del siglo XVI, Galileo Galilei, que es un astrónomo, físico, filósofo, ingeniero, matemático, acá puse 2 veces físico, vamos a sacar, cuestiona la teoría geocéntrica, básicamente. Cuestiona la teoría geocéntrica que se basaba en la visión aristotélica del mundo, ¿sí? Al igual que en el periodo medieval, el periodo medieval recupera esa tradición aristotélica y la imagen del universo sigue siendo esa visión aristotélica. Entonces Galileo Galilei cuestiona esta visión. Cuestiona la visión aristotélica de la ciencia y desde el punto de vista científico va a proponer otra forma de pensar la ciencia. Hasta Aristóteles, yo les había comentado en clases anteriores que hasta el periodo medieval la visión de la filosofía y de la ciencia era una visión aristotélica. ¿Qué significa que era una visión aristotélica? Bueno, ante todo que era una visión, ya lo vimos, racionalista, profundamente racionalista. Tanto así lo era el periodo medieval como el periodo antiguo. Habíamos dicho que la visión que se instala en el mundo antiguo y en el mundo medieval es una visión profundamente racional.
Ahora, ¿qué empieza a aparecer con el paradigma moderno? ¿Qué empieza a aparecer como Galileo Galilei? A lo que luego se da a llamar el paradigma moderno. Bueno, empieza a aparecer una nueva forma de pensar la ciencia, y esa nueva forma de pensar la ciencia se instala con Galileo Galilei, quien instala lo que se va a llamar las bases del método experimental. En primer lugar, entonces, vamos a tener un cambio radical porque va a aparecer la idea en el siglo XVI de plantear experimentos, la realización de experimentos con la naturaleza. ¿Recuerdan cuando yo decía que a propósito de la cuestión de la objetividad, leíamos a Kant y Kant en un momento dice, Kant es un filósofo moderno, Kant en un momento dice, bueno, el hombre introduce en la naturaleza algo en ella para poder extraer algo sobre ella, que es un conocimiento de la misma. O sea, el hombre introduce algo en la naturaleza para poder conocerla, ¿no? O sea, justamente era paradójico esto, porque si introducís algo en la naturaleza, podríamos pensar que esa introducción no deja la naturaleza tal y como es, y entonces se altera el objeto y ya no lo conocemos tal cual es. Pero dejando de lado esa discusión y recuperando esta idea de Kant de que el hombre moderno introduce algo en la naturaleza para poder obtener algo de ella, que es un conocimiento de la misma, tiene que ver con esta nueva forma de pensar la ciencia que se basa en la idea de experimentos, en la idea de experimentar con la naturaleza, de manipular, ¿no? Podríamos utilizar esta palabra, de manipular la naturaleza, de introducir algo en ella para poder conocerla, ¿no? Para poder conocerla, pero también para algo más. ¿Para qué? ¿Solo para conocerla? ¿Qué les parece? ¿Que la modernidad solo quiere conocer la realidad? Es pregunta, ¿eh? Si no saben, pueden decir no sé también. Está permitido. Bueno. ¿Te pueden repetir, profe? Sí, básicamente que en el periodo moderno, yo decía, se plantea, empieza a surgir una nueva forma de pensar la ciencia, que va a consistir en la producción de un método experimental. Y básicamente en lo que consiste el método experimental es en introducir algo en la naturaleza. Y entonces, ¿para qué? Uno diría, bueno, ¿para qué se introduce algo en la naturaleza? Para conocerla. Ahora yo pregunto, ¿solo para conocerla? Sino también para formular teorías. Para ver cómo reacciona, ¿no? Sí, para ver cómo reacciona, porque se la quiere conocer. También para hacer teorías en base a esos experimentos. En realidad uno podría, acá no voy a introducir la discusión, pero uno podría pensar o discutir si primero es la teoría y luego el experimento, o primero es el experimento y luego la teoría, ¿no? Porque fíjense que para hacer un experimento, ¿qué diría Kant? Para hacer un experimento, primero tengo que tener un plan o puedo hacer cualquier cosa y luego construyo el plan. Hay que tener un plan. Hay que tener un plan primero, ¿no? ¿Se acuerdan que Kant decía, ¿no? El hombre no se deja llevar meramente por lo que le dicta la naturaleza, sino que es un juez, una especie de juez que evalúa, analiza, ¿no? Y en base a su criterio establece condiciones de experimentación, ¿no? Entonces, en principio uno diría, bueno, primero está el plan y luego está, para la modernidad, ¿no? Primero está el plan y luego está el experimento, ¿no? O pensarlo, tal vez habría que pensarlo como dos momentos recíprocamente determinantes, ¿no? Porque a su vez
si bien para hacer un experimento necesito tener un plan, el plan se tiene que basar en una idea acerca de la naturaleza, de algo que me diga la naturaleza, digamos, ¿no? Tampoco es que voy a inventar, digamos, ¿no? Pero algo del orden de la invención debería haber en ese plan. Bueno, es todo un debate esto de qué viene primero, si la teoría o el plan y luego la experiencia o el experimento, pero efectivamente hay una cuestión ahí que tiene que ver con que la ciencia introduce algo en la naturaleza para que para conocerla, para tener una teoría, creo que Ezequiel decía esto, y para ver la reacción que tiene la naturaleza. Pero pensemos de nuevo, rehago esta pregunta, ¿solo para eso, solo para conocer, solo para tener una teoría, solo para ver cómo reacciona? ¿Solamente queremos conocer la realidad en la modernidad? También queremos cambiarla en parte, profe. Muy bien, María Elena. O sea, justamente esta es la cuestión, que empieza a aparecer algo más en el periodo moderno, que tiene que ver con la intención, la búsqueda de una transformación de la propia naturaleza. ¿Transformarla para qué? Para beneficio nuestro. Para beneficio nuestro. Exactamente, Mariano. Entonces, aparece una especie de dualidad en el paradigma moderno. Aparece por un lado el objetivo de conocimiento y por otra parte el objetivo de transformación de la naturaleza. Conocer por un lado y conocer para transformar por el otro, ¿no? Pero a su vez transformar para conocer. Porque fíjense esta idea, de nuevo, me remito a Kant, el hombre, el científico, introduce en la naturaleza algo. Ya en el momento que le introduce algo, no la deja tal cual es, en principio. Se presume que ya no la conocemos tal cual es, sino que la conocemos tal y como la transformamos al mismo tiempo en ese proceso de intentar conocerla, ¿no? Habría que ver si la transformamos o no cuando introducimos algo en ella, digamos, ¿no? Primero, yo estoy presuponiendo que cuando introduzco algo en la naturaleza, la modifico. Hegel va a decir, eso de que cuando introducís algo en la naturaleza la modificás, está por verse. Es un prejuicio que tenemos. Habría que ver, digamos, habría que ver. Pero bueno, más allá de esta cuestión de si la alteramos o no a la naturaleza cuando introducimos algo en ella, lo cierto es que el paradigma moderno empieza a experimentar. Y que empieza a experimentar significa que empieza a introducir algo en la naturaleza. Dos cuestiones que yo remarco mucho y que me interesa que ustedes las puedan ir absorbiendo y las puedan ir repensando en función de la lectura que hacen de Pardo. Si ustedes tuvieran si yo les pidiera, ¿no?, que me digan cuáles son dos características propias del paradigma moderno que no están presentes en el periodo medieval y en el periodo antiguo, ¿qué me dirían? Tecnología. ¿Cómo? La inclusión de la tecnología. Bueno, está bien, pero la tecnología, yo te diría, todavía no hablamos de eso, pero digamos que podríamos relacionar la idea de tecnología con ¿qué? Con la parte de conocimiento de la naturaleza o la parte de transformación de la naturaleza. Conocimiento. Las dos. ¿Cómo? Wow. Conocimiento primero. Conocimiento Y después. Claro. y transformación, ¿no? Sí, también, pero después. Exacto, o sea que podríamos relacionar la tecnología con precisamente la cuestión de la transformación por parte del hombre de la naturaleza, ¿no? A partir del conocimiento de la misma, ¿sí? Acá hay que empezar a distinguir entre ciencia, técnica, tecnología, ¿no? Pero en principio, si entendemos a la ciencia como aquella actividad que busca conocer las cosas tal cual son, ¿sí?, y a la técnica como el conjunto de operaciones a partir de las cuales se transforma la naturaleza para poder adaptarla a los propios fines, ya ahí tenemos una distinción entre ciencia y técnica, ¿no? ¿Sí? Ahora, aparece esta distinción.
En el periodo moderno va a aparecer efectivamente esta distinción entre ciencia y técnica y tecnología. Ahora, si yo sacando eso, porque eso es una consecuencia de lo que estoy preguntando, no la respuesta a la pregunta. Si yo quisiera distinguir el paradigma moderno del paradigma medieval y antiguo, ¿cómo lo distingo? ¿Puede ser, profe, Bien. que aparece la experiencia como fuente de conocimiento? Antes era siempre la razón y ahora también es la experiencia y la razón. Exacto. A ver, y voy a ser más precisa y Tiziana con eso que decís. Es así, es efectivamente así. Lo que caracteriza el paradigma moderno y que lo diferencia respecto al periodo medieval y del periodo antiguo es que en el paradigma moderno surge y empieza a desplegarse una nueva forma de conocimiento que tiene que ver con la experiencia. Ahora, la experiencia, en la forma en la que va a ser entendida en el paradigma moderno, va a ser diferente a la forma en la que era entendida la experiencia en el periodo medieval y antiguo. ¿Qué significaba experimentar en el periodo medieval y antiguo? Bueno, la experiencia tenía que ver con el uso de los 5 sentidos. En el paradigma moderno, la experiencia tiene que ver con el uso de los 5 sentidos, pero además tiene que ver con esto que decía hace un rato, que el hombre, el científico, los científicos, las científicas van a introducir algo en la naturaleza, van a hacer experimentos de laboratorio. Y esos experimentos de laboratorio consisten básicamente en crear una especie de lugar cerrado hermético en el cual se van a introducir variables, ahora vamos a ver un ejemplo, un video, se van a introducir variables para ver cómo esas variables funcionan en ese contexto. Es decir, que se van a crear condiciones de experimentación. Aparece el método experimental y yo diría que lo que distingue entonces al paradigma moderno del periodo antiguo y medieval es el surgimiento del método experimental, por un lado, ¿sí? Y después hay otra cuestión importante que en parte ya está apareciendo en la Edad Media y que se termina de desarrollar con el paradigma moderno, y que es una idea planteada por Galileo Galilei que sostiene, por la que se sostiene lo siguiente, que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. ¿Qué significa que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos? Significa que la naturaleza como tal tiene una estructura matemática. Y como tiene una estructura matemática, para conocer la naturaleza, ¿qué necesito saber? Matemática. Matemáticas, claramente. Si la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos y tiene un lenguaje matemático, para poder comprenderla necesito saber matemática. Con lo cual, empieza a surgir una visión cuantitativa de la naturaleza, es decir, una visión que se enfoca en la naturaleza matemática de lo real, y la idea de la experiencia, de la búsqueda de experimentos para poder conocer y transformar la naturaleza. En Netflix hay un documental que se llama The Code, que está muy bueno, que hace referencia a esto, precisamente a la búsqueda de las dimensiones matemáticas que tiene la naturaleza, ¿no? Que es una visión profundamente galileana de la realidad, donde se muestra cómo todo puede comprenderse a través de la matemática, ¿no? Es muy interesante esto. Y obviamente uno puede pensar cuáles son los límites de la matemática para poder conocer lo real, pero se plantea precisamente esta idea de que toda la naturaleza está estructurada matemáticamente. Incluso, por ejemplo, hasta el comportamiento de las abejas o la forma en la que está dispuesta una flor, la estructura de una flor, hasta se puede explicar matemáticamente, ¿no? Bueno,
Entonces, surgen estas dos ideas madre en el paradigma moderno, que se dan con Galileo precisamente, ¿no? Por un lado, Galileo Galilei va a cuestionar la visión aristotélica de la realidad, porque para Galileo la tarea de la ciencia es formular, controlar y decidir aserciones acerca de las relaciones entre las propiedades de los objetos. Y si para Galileo la tarea de la ciencia es formular, controlar y decidir, esa formulación se va a dar a través de la matemática. A través de fórmulas matemáticas vamos a poder explicar la naturaleza. Y a su vez, a través de experimentos de laboratorio, vamos a poder explicar la naturaleza de lo real, ¿no? Bueno, en el video que vamos a ver ahora después de que hagamos el recreo, vamos a ver cómo aparece la idea de laboratorio, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver es una ley física que plantea que dos objetos, independientemente de su masa, si son lanzados desde una misma distancia, van a caer los dos al mismo tiempo, al piso, al suelo, ¿no? O sea, hay una ley que establece que si lanzamos dos cuerpos desde la misma distancia, independientemente de la masa de los mismos, los dos caen al mismo tiempo. Ahora, ¿se entendió lo que voy muy rápido o se entendió? No, sí se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno, se caen al mismo tiempo. Ahora, esto que acabo de decir contradice cualquier experiencia que nosotros tengamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si yo lanzo al mismo tiempo una pluma y una pelota desde la misma distancia, ¿qué va a caer primero? La pelota. La pelota. La pelota. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una ley que diga que si dos objetos, aunque tengan la misma masa, son lanzados al mismo tiempo y desde la misma distancia, caen los dos al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser? ¿No? O sea, fíjense que, por un lado, estoy planteando una ley que establece que dos cuerpos que son lanzados al mismo tiempo, desde la misma distancia, independientemente de su masa, van a caer al mismo tiempo, y por otra parte, cuando hago el experimento en mi casa de lanzar una pluma y una pelota al mismo tiempo, nos vamos a encontrar con que primero cae la pelota. Entonces, hay una contradicción ahí. Bueno, lo que vamos a ver en el video que voy a mostrar después del recreo es que el experimento no es cualquier cosa. El experimento supone condiciones de experimentación. Es decir, consiste el experimento de laboratorio en establecer una serie de condiciones físicas, ¿no? De condiciones de laboratorio que van a habilitar la posibilidad de que podamos hacer experimentos para probar cosas. Ahora, les pregunto, ¿qué piensan que puede estar impidiendo que la pluma y la pelota caigan al mismo tiempo? El peso de La fricción. la resistencia al aire. La resistencia o la fricción del aire. ¿Qué tendríamos que hacer para probar el experimento entonces? Dejarlo en el vacío. Realizarlo en vacío. Dejarlo en el vacío. O sea, eliminar de lo real una variable. ¿Qué variable? La variable aire. Si yo saco el aire de la naturaleza, de una porción de la naturaleza, lo que tendría que pasar es que la pluma y la pelota deberían caer al mismo tiempo, bajo las condiciones en las que lo estoy proponiendo, ¿no? Bueno, ¿se puede hacer eso? En la época de Galileo Galilei no se podía hacer eso, pero con el desarrollo de la tecnología eso se pudo hacer. Lo que vamos a ver en el video que tengo preparado después del recreo es precisamente ese experimento. Y ese experimento que va a ser un experimento de laboratorio, donde vamos a ver ¿en qué consiste ese experimento de laboratorio? Bueno, básicamente consiste en poner y sacar variables que nos interesa que estén adentro del laboratorio. Obviamente que poner y sacar variables no es fácil. Por ejemplo, sacar el aire de una cámara no es fácil.
digamos, ¿no? Tiene que haber determinadas condiciones tecnológicas posibles en una determinada época. No podemos hacer cualquier experimento en cualquier momento. Hay limitaciones epocales que tienen que ver con las limitaciones de la tecnología de la época. No obstante eso, bueno, un experimento va a consistir, el método experimental va a consistir en poner y sacar variables de un determinado lugar para ver cómo reaccionan las cosas cuando ponemos y sacamos variables de ese determinado lugar. Y eso a su vez se puede modelizar matemáticamente, porque si pensamos que el aire, en vez de ponerle la palabra, en vez de pensarla como aire en cuanto tal, la pensamos como una variable, la variable X, ya empezamos a pensar matemáticamente, ¿no? Empezamos a pensar a la variable aire como una variable matemática, la podemos pensar, ¿no? Que tiene determinadas propiedades y que se relaciona, se pone en una relación con otras variables, ¿no? Y que esa relación con otras variables se puede formular a través de, se puede definir y organizar a través de una fórmula, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo el método experimental empieza a tomar además una modelización, se empieza a modelizar matemáticamente. Bueno. Quedan 2 minutos para que se corte. Si les parece, empezamos el recreo, son las 7:43. ¿A las 8 les parece bien? Bueno, profe, dale. Dale, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, nos vemos entonces a las 8. Sí, profe, nos vemos. Voy a preparar el video para que lo podamos ver en clase, dura poquitos minutos, pero la idea es que lo podamos ver para que podamos pensar precisamente la idea del método experimental. Así que retomamos a las 8 con eso. Bueno. Bueno, nos vemos en un ratito. Hasta luego.
en condiciones, digamos, normales, en el experimento de laboratorio se incluyen y sacan variables para ver cómo funcionan las mismas con independencia de otras, ¿no? Y por otra parte, además de la idea de laboratorio, va a aparecer la matemática como forma novedosa de pensar la naturaleza, donde como se plantea, se propone que la naturaleza está estructurada en caracteres matemáticos, la matemática, la cuantificación va a pasar a ser un elemento central del paradigma moderno, ¿sí? Yo resalté con amarillo los dos elementos que me parecen rasgos que establecen un límite de demarcación entre el paradigma moderno y el paradigma medieval y antiguo, y que tienen que ver con esto, precisamente con la capacidad, por un lado, para poder construir condiciones de experimentación, a lo cual llamamos laboratorio, y por otra parte el uso de la matemática como elemento central para poder pensar la naturaleza de lo real, ¿no? Bueno, ¿qué planteaba la visión aristotélica en contraposición al paradigma moderno y qué es lo que Galileo Galilei empieza a cuestionar? Bueno, la visión aristotélica propone identificar la naturaleza de los objetos de conocimiento separando lo esencial, lo fijo, lo que Aristóteles va a llamar ousia, la sustancia, de lo contingente y variable, que es el accidente, ¿sí? Entonces, para la visión aristotélica, la realidad está estructurada de manera dual. Hay una sustancia y hay un accidente. Lo que tenemos que ser capaces de identificar, según Aristóteles, es la sustancia. Ahora, adivinen cómo se capta la sustancia. Bueno, la sustancia de las cosas se va a captar a través de la razón, no a través de la experiencia. Ahora, cuando llega Galileo Galilei y analiza la visión aristotélica en el siglo XVI, él va a decir, no estoy de acuerdo con esto, con esta dualidad, de lo que se trata de otra cosa la ciencia, de lo que se trata es de controlar, decidir aserciones acerca de las relaciones entre las propiedades de los objetos. Esas relaciones son de carácter matemático y para poder conocer necesitamos hacer experimento de laboratorio. Fíjense el quiebre, ¿no? O sea, un quiebre importante. Época antigua y medieval, racionalismo, visión aristotélica, la búsqueda de la sustancia por sobre lo contingente, que se obtiene a través de la profundización de la razón o el uso de la razón como fuente de profundización y de conocimiento. Y en contraposición surge este paradigma moderno que plantea la idea de llevar adelante experimentos de laboratorios, de pensar a la realidad como estructurada matemáticamente y por lo tanto pensar a la realidad como un conjunto de fórmulas matemáticas, donde la propia naturaleza está estructurada matemáticamente y por lo tanto con la matemática no hacemos otra cosa que reflejar a través de fórmulas la estructura de la naturaleza. Por eso, e incluso hasta hoy día, la matemática tiene tanto impacto en la ciencia. Fíjense una cosa, acá hay estudiantes de contador, estudiantes de economía, de licenciatura en economía, estudiantes de actuario y estudiantes de sistemas, si no me confundo, ¿no? Nombré a todos, y estudiantes de administración. Bueno. Analista también. ¿Analistas cómo? Analistas de sistema también. Analista de sistemas. Dije sistemas, pero la carrera es analista de sistemas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ustedes seguramente, en economía seguro, para la licenciatura en economía seguro, pero voy a poner el caso de la licenciatura en economía, me cuentan después en el resto de las carreras. Pero como conozco el caso de la licenciatura, porque le cursé las materias, en la licenciatura en economía ustedes tienen, antes de ver macro 1, macro 2, estructura económica argentina, historia económica, etcétera, tienen una rama de la carrera enfocada en la matemática. Voy a citar algunas materias. Matemática 1,
bueno, perdón, análisis matemático 1, análisis matemático 2, estadística 1, estadística 2, econometría, ¿qué más? Econometría, ¿y hay alguna más? Creo que son esas 5, ¿no? No sé si hay alguna más, creo que hay No hay alguna más. cálculo. Cálculo financiero son optativa, me parece. Ah. Me parece que son optativa, pero también. A Bueno, menos que considere álgebra también como tal, no sé. álgebra, me estaba olvidando de álgebra. Sí, álgebra también. Fíjense, 7 materias. ¿Y cuántas son en la carrera? 35, ¿no? Más o menos. 35 materias son, Tenía entendido que eran 40 y algo, no estoy seguro. me parece que son menos, pero bueno. Las mías son 46, más o menos. Con las opcionales son más, supongo. No sé si ¿Sí? para contador y los otros también más. Tenemos, bueno, después lo vemos, pero digamos, más o menos entre 35 y 40 materias, y de las cuales vamos a poner 8 son matemáticas. Bueno, el 22% de la carrera es matemática. Esto que digo, este número que traigo, lo digo para que se vea hasta qué punto la matemática se presenta, se arraiga tan fuerte en la ciencia, al punto tal que hoy en carreras como las carreras de economía, como las carreras, incluso de sociología también hay matemática. Estadística seguro, digamos, ¿no? Estadística seguro. No sé si tanta matemática como en economía, pero estadística seguro. Bueno, fíjense cómo la matemática, hasta hoy día, en los planes de las carreras de la Universidad de Buenos Aires, tienen tanta importancia, se les da tanta relevancia. ¿Por qué se les da tanta relevancia? Mi interpretación es que tiene que ver con esto la cuestión, con la cuestión de que las ciencias naturales promueven a la matemática como la herramienta que permite poder comprender la naturaleza de lo real, entendido lo real en su dimensión estrictamente cuantitativa, ¿no? Porque después van a venir otros autores que van a cuestionar un poco esta visión matemática de la naturaleza, porque van a decir, sí, la naturaleza tiene una estructura matemática, pero no se agota en su estructura matemática, tiene dimensiones cualitativas, además de una dimensión cuantitativa, ¿no? Bueno, la cuestión es que, sobre todo en ciencias sociales se va a plantear esto, ¿no? Pero digamos, lo que me interesa remarcar es esta idea de que la matemática pasa a ocupar el centro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el paradigma moderno a partir del siglo XV. Bueno. ¿Están viendo? Ah, sí, ahí están viendo la pantalla. Bueno, fíjense que en la visión aristotélica postulaba una distinción entre sustancia o ousia y accidente. Y el accidente es lo variable, lo contingente, lo que cambia. Entonces, lo esencial se capta a través del pensamiento, lo contingente y variable se capta a través de los sentidos. Pero como a la ciencia le interesa captar lo esencial y no lo contingente y variable, el pensamiento va a ser la fuente primordial de conocimiento, la razón, el pensamiento a la razón. Esto es lo que predomina, este esquema de pensamiento, esta forma de pensar lo real, es lo que predomina en la Edad Antigua y la Edad Media, y que se rompe de alguna manera con Galileo Galilei y varios otros autores a partir de la modernidad, a partir del siglo XVI. Recuerden también que en el periodo medieval el centro de la vida social, ¿cuál era? Estaba estructurado en torno a ¿qué idea? A la iglesia y al feudalismo. En torno a la idea de Dios, básicamente. Después, obviamente, la iglesia es la que ordena y organiza, gestiona ese centro, digamos, ¿no? En la práctica. Pero el centro de la vida social era Dios. Y
de lo que se trataba era de conocer a Dios y de conocer la naturaleza de las cosas atravesadas por Dios. Ahora, ¿Dios se puede experimentar a través de los sentidos? No, ¿Y a través de la razón? tampoco. Bueno, los autores medievales van a decir que sí, que se puede conocer a Dios. ¿Y cómo se lo conoce? A través de la razón. Van a decir que sí. Ahora, ¿cómo hacemos para probar que Dios existe? Bueno, empecemos a pensar el origen del mundo, empecemos a pensar el origen de todo, y nos vamos a dar cuenta que de la nada nos surge un todo, de la nada nos surge una totalidad. Tiene que haber algo que haya creado todo lo que está a nuestro alrededor o todo lo que existe. Bueno, todas estas disquisiciones en torno al origen, digamos, van a dar lugar al pensamiento racional y a la búsqueda de un fundamento acerca de la existencia de Dios, ¿no? O sea, va a ser un fundamento racional. No vamos a poder ver ni tocar a Dios, pero vamos a poder probar su existencia, esto van a decir los autores medievales, a través de la razón, mostrando que no es racional justamente pensar que no haya un Dios, que tiene que haber un Dios, y que ese Dios es único, que no es múltiple, y que tiene determinadas otras propiedades, que es omnisciente, etc. Entonces, a través de la razón se va a buscar probar la existencia de Dios. En el periodo medieval, como Dios es el centro de la vida social, se busca probar a través de la razón la existencia de Dios. Esto que acabo de decir se derrumba estrepitosamente a partir del siglo XVI. ¿Qué fenómenos concurren para que se derrumbe todo esto? Bueno, muchos fenómenos. Yo la verdad que no soy especialista en historia de la transición del feudalismo al capitalismo, pero hay algunos elementos importantes que dan lugar a esta transición que hay que tener en cuenta. Por un lado, en las ciudades se empieza a desarrollar el comercio, se empieza a desarrollar fuertemente la mercancía. Esto significa que la gente puede empezar a optar entre estar en el campo o estar en la ciudad vendiendo cosas, vendiendo objetos, comprando y vendiendo objetos. Y obviamente que los productores, los comerciantes, digamos, más que productores, hasta ese momento los comerciantes de mercancías, tienen determinada forma de relación social o determinada relación social que se contrapone a la forma de vida del campo. Recordemos que el campesino estaba atado a la tierra, entregaba un diezmo a cambio de obtener seguridad. Hacia el siglo XV y XVI las invasiones se tienden a diluirse, eso permite el florecimiento del comercio en las ciudades, que se empieza a desplegar cada vez más, hasta que, bueno, esto ocurre puntualmente en el siglo XVIII, se produce la revolución industrial, ¿no? Esto un poquito, 2 siglos después, del siglo XVI al siglo XVIII, la revolución industrial. Que da lugar a un nivel de producción sin precedentes en la historia de la humanidad, lo cual requiere que todas esas mercancías que ahora, o esos productos que se pueden producir, tengan que tener un mercado más amplio que el ámbito de la ciudad que el ámbito local, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que se desarrollan las fuerzas productivas, también se necesita desarrollar de alguna manera el mercado. Hay muchos fenómenos que concurren en esta cuestión. También está la cuestión de la expropiación en el sentido más que de la expropiación, de la privatización de la tierra, ¿no? O sea, las tierras a partir de determinado momento de la historia comienzan a privatizarse, es decir, que se producen divisiones de parcelas y se reparten entre los distintos dueños, no sin muertes, asesinatos y sangre en el medio. Hay un montón de fenómenos que concurren en esta transición, que es importante tener presente, porque no es simplemente un cambio de paradigma de forma de pensar la ciencia. Hay un cambio
que se da además en el sistema económico mundial, o sea, que se da en el sistema, en la forma de producción. Pasamos de un sistema feudal a un sistema capitalista en el curso de 2 siglos, ¿no? Al mismo tiempo, en el marco de estas transformaciones, de una transformación del sistema feudal al sistema capitalista, se produce a su vez un cambio, un proceso de ruptura de la ciencia con respecto al periodo anterior y se empieza a pensar la ciencia de un modo completamente diferente. Y diría yo con cierta relación con la búsqueda de lucro y de producción, ¿no? Porque fíjense que yo les decía que la ciencia se desdobla con el paradigma moderno en el sentido de que, por un lado, está la ciencia en tanto esta busca conocer, pero a su vez está la técnica que busca utilizar un conjunto de operaciones o de hacer un conjunto de actividades para poder transformar la naturaleza, ¿no? Para poder adaptarla a los propios fines. Y después ese conjunto de técnicas que permite transformar la naturaleza da lugar al surgimiento de la tecnología, ¿no? Bueno, digamos, y la tecnología, etcétera, se ponen al servicio de ¿qué? Del capital, por decirlo de alguna manera, del capitalismo. Entonces, concurren varios fenómenos que dan lugar a estas transformaciones, que siempre son difíciles de explicar, difíciles de comprender, son cambios muy profundos que se dan en la historia de la humanidad y que llevan siglos además, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar claro esta cuestión de la importancia que tiene este quiebre que se produce, que nosotros lo exponemos de manera bastante esquemática, pero en el cual pasan varios siglos hasta que se producen estos cambios y a su vez se producen muchas transformaciones en el curso de esos pocos siglos al mismo tiempo, ¿no? Desde el punto de vista político, en el siglo XVIII se produce en 1789 la Revolución Francesa, ¿no? O sea, en Francia, siglo XVIII, se da la Revolución Francesa, que es la que da inicio, digamos, simbólico al surgimiento del capitalismo y al fin de las monarquías, ¿no? Con lo cual son fenómenos que van transcurriendo en el tiempo y que van produciendo transformaciones muy fuertes en la forma de vida de las personas, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, ¿alguien más? No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, avanzamos un poco más. Yo acá quería ilustrar en las filminas que vienen la forma en la que se modeliza, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo que vemos es el sistema del mundo donde tenemos una fórmula, nos encontramos con una fórmula que es la ley de gravitación universal, ¿no? Ley que se descubre en pleno paradigma moderno y donde tenemos una serie de variables que se relacionan entre sí y que dan lugar a una explicación acerca de cómo se comportan desde el punto de vista físico los objetos, ¿no? Así vamos a encontrarnos con, de esta manera vamos a encontrarnos con muchas fórmulas, porque en el paradigma moderno precisamente todo tiende a matematizarse, a modelizarse matemáticamente, ¿sí? En el caso de la ciencia económica, en particular, así como en ciencias físicas hay una ley de gravitación universal, en el marco de las ciencias económicas, por ejemplo, en el marco de la economía, podemos pensar también matemáticamente determinados fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la ley de oferta y demanda, ¿sí? La ley de oferta, acá está la demanda, ley de oferta y ley de demanda, ¿no? Oferta y demanda, ley de oferta y demanda.
Quiere decir que, fíjense cómo las ciencias sociales, también van a empezar a reflexionar y razonar matemáticamente, ¿no? En la modernidad, tomando como modelo a las ciencias naturales, pero también van a razonar los fenómenos desde el punto de vista matemático. Hay un elemento importante en todo esto que es, yo les decía que el paradigma moderno se caracteriza por pensar a la naturaleza como estructurada matemáticamente y por lo tanto analizar los fenómenos modelizando los mismos a través de la matemática, y les decía, les hablaba del uso del laboratorio, del comienzo del uso del laboratorio. Ahora, a su vez, se plantea la existencia de leyes que rigen los fenómenos en el paradigma moderno, pero esas leyes, fíjense, van a ser matematizadas, ¿no? Habíamos hablado nosotros al principio del curso del concepto de ley y habíamos dicho que a través de la ley se busca dar cuenta de los fenómenos de cómo se comportan determinados fenómenos pensándolos en el marco de un razonamiento de carácter universal, ¿no? O sea, y lo que agregamos ahora es que en el marco del paradigma moderno, las leyes son modelizadas matemáticamente, ¿sí? Bueno. Ahora, los autores que tienen para leer, Piovani, Marradi, Argenti, en el manual de metodología, plantean dos límites al paradigma moderno. Específicamente, más que yo diría, vamos a ponerlo así, paradigma moderno, paradigma moderno, yo diría así, límites del paradigma moderno, pero específicamente límites del método experimental. ¿Sí? Límites del método experimental. ¿Cuáles son estos límites del método experimental? Bueno, ¿se acuerdan que se me fue la presentación? A ver, vamos a intentar entrar de nuevo. A ver. Bueno, ahí comparto de nuevo. Vamos a poner entonces límites del método experimental. Bueno, ¿se acuerdan que yo decía que en el marco del laboratorio se introducen variables y se sacan otras para ver cómo funcionan las variables cuando se las aísla de otras? Porque el problema que tenemos para poder experimentar directamente sobre lo real es que en lo real están todas las variables, incluso las que no conocemos. Entonces, puede haber que haya variables influyendo sobre un fenómeno y no nos estamos dando cuenta. Entonces, el laboratorio permite aislar variables, introducir algunas y sacar otras, como van a ver en el video que les dejé para que vean, y que algunos ya vieron referido a la ley de caída de los cuerpos. Ahora, lo que plantean Piovani, Marradi y Argenti es que hay un límite teórico al modelo experimental, al método experimental. Un límite teórico consiste en que no se puede descartar, dicen estos autores, de forma categórica que otras propiedades no incluidas en el modelo influyan en la propiedad experimental, ¿sí? Es decir, que podría ser que en el laboratorio haya variables que no sacamos y que no las pudimos sacar porque no nos dimos cuenta que había que sacar, ¿sí? No nos dimos cuenta porque no las conocemos, porque todavía por ejemplo, podríamos pensarlo así, no sacamos el aire porque no nos damos cuenta que existe el aire, por eso no la sacamos. Bueno, podría pasar que en un experimento de laboratorio haya una variable que los científicos no reconocen como tal y que esté influyendo en las propiedades de los objetos, y que no se aísla porque no se conoce.
Entonces, hay un límite teórico, dicen estos autores, y es que no se puede descartar de forma categórica que otras propiedades no incluidas en el modelo influyan en la propiedad experimental. Y después, hay otro problema que es el límite práctico, y es que no siempre es posible técnicamente controlar a la perfección las variaciones en la propiedad operativa, y todavía menos posible es neutralizar perfectamente la influencia de las propiedades que se deberían mantener constantes o fuera del modelo. Hago una aclaración acá sobre lo que es una variable operativa en los términos de Argenti, Piovani y Marradi. La propiedad operativa o la variable, vamos a poner, propiedad operativa es la variable independiente, mientras que la propiedad experimental es la variable dependiente. ¿Están cursando matemática o análisis matemático 1 en este momento alguno de ustedes? Sí, profe. Ok, bueno, fíjense que van a encontrarse todo el tiempo con esto de que se distingue entre variables independientes y variables dependientes. En el caso de la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, ¿cuál sería la variable dependiente? La cantidad. No. Pregunto. ¿El precio? Pero, sí, no queda otra alternativa, ¿no? O era el precio o era la cantidad. Pregunto, ¿por qué el precio es la variable dependiente? Porque dependiendo de la demanda, el precio aumenta o baja. Exactamente. Dependiendo de la demanda, el precio sube o baja. Ahora, ¿la demanda depende a su vez del precio? Y sí. Y sí, lo que pasa es que en este modelo lo estamos pensando como variable independiente, ¿sí? Porque estamos pensando en un momento determinado del tiempo, digamos, ¿no? Pero básicamente uno podría decir que en este modelo la variable independiente es la cantidad demandada, mientras que la variable dependiente es el precio, ¿sí? Cuanto mayor sea la cantidad demandada, ¿cómo va a ser el precio? Más grande. Más caro. Cuanto mayor sea la cantidad demandada, más caro va a ser el precio, más alto va a ser el precio, ¿sí? Acá me parece que esto está invertido, a ver. A medida que el precio es más alto, está bien, a medida que el precio es más alto, acá, a medida que el precio es más alto, la cantidad demandada va a ser menor, ¿sí? Bueno, entonces, la propiedad operativa que se menciona en esta filmina, propiedad operativa, esto es la variable independiente. ¿Sí? Para que sepan. Esto surge de acá. Propiedad operativa, variable independiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los límites? Bueno, el límite teórico es que cuando hacemos un experimento no sabemos, no podemos estar 100% seguros que haya propiedades o variables que están incluidas en el experimento y que no estamos viendo que están incluidas. Y no las podemos sacar porque no sabemos que existen. Y hay un límite práctico que tiene que ver con la posibilidad en determinada época histórica de llevar adelante un experimento. El experimento que ustedes van a ver en este video que tienen acá, en la filmina 4, se van a dar cuenta que ese experimento no se puede hacer en cualquier momento de la historia. En la época de Galileo Galilei no se podía hacer ese experimento. Entonces hay un límite práctico que tiene que ver con que no siempre es técnicamente posible controlar las variables y definir cuáles metemos y cuáles sacamos del laboratorio, ¿sí? Bien. Bueno. Finalmente, para terminar con esta presentación, hacemos una distinción que ya la vimos hoy en la clase, que tiene que ver con la distinción entre ciencia y técnica que se desarrolla en el paradigma moderno y
Pardo lo que dice en la modernidad surge una confianza absoluta en el poder de la razón, tanto en su poder cognoscitivo como práctico. Surge una creciente certeza de la capacidad teórica, de la capacidad de conocer la realidad y práctica. Se busca el poder de dominio y transformación sobre la naturaleza. Entonces, lo que va a decir Pardo es que la razón moderna es en sus inicios determinación de los principios que rigen el mundo, luego deviene mero cálculo de medios para alcanzar un fin, y en su última transformación se reduce a control práctico o manipulación, se convierte en técnica. La técnica es básicamente control práctico o manipulación unilateral, ¿no? Para obtener beneficios, ¿sí? Bueno, con esto es todo. En principio, acá sí, hay una distinción también que agregué sobre la diferencia entre ciencia y técnica, que donde se plantea esta distinción entre ciencia y técnica, donde la ciencia vendría a ser el conjunto de conocimientos que se logra mediante observación y razonamiento, y la técnica es un conjunto de conocimientos adquiridos empíricamente por medio de la práctica, y primero aparece en la imaginación de quien quiere lograr algo y después busca su concreción. Yo ahí diría que la distinción fundamental en la técnica tiene que ver con que la técnica no busca el conocer como tal, sino que busca el operar sobre la naturaleza, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. La clase que viene vamos a abordar, ya estaríamos cerrando la parte de Pardo con esto que venimos desarrollando, y lo que se viene a continuación es un análisis de la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿sí? Y para eso vamos a abordar el texto de Piovani, Marradi y Argenti, ¿sí? Así que, bueno, les pido una cosa muy importante, es que se pongan a leer, que terminan de desarrollar las guías de preguntas, porque ya estamos avanzando bastante en la materia y empiezan a aparecer distintos conceptos y categorías que es necesario tener lo más claros posibles para que puedan abordar los problemas de la materia, ¿sí? Así que bueno, sí. De Marradi, Piovani y Argenti son el capítulo 2, ¿no? Es el capítulo 2, exactamente. Y el capítulo 1 correspondía a la guía 1, si mal no recuerdo. ¿Sí? Cualquier cosa me avisan, pero entiendo que, recuerdo que era así, capítulo 1 creo que forma parte de la guía 1 y capítulo 2 forma parte de la guía 2, pero después lo chequeo y se los aclaro, en todo caso. Bueno, entonces, si les parece, nos vemos la próxima clase. A ver si se puede compartir. Nos vemos el martes próximo, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Sí. Buen fin de. Bueno, les mando un buen fin de para todos y estudien y también descansen. Gracias. Nos vemos. Buen fin de. No, profe, hasta luego. No, profesora, le deseo un buen día. Buen fin de, nos vemos. Chau.